Analía Couceiro, bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vos por venir. Estamos hablando de Nada de carne sobre nosotras, así se llama el espectáculo que en La Chacarita estuvieron haciendo y va a volver en los próximos días a partir de los cuentos de Mariana Enríquez, que ustedes saben, hemos hablado muchas veces, tienen que ver con las tumbas. En mucha de esa producción. No es la primera vez que trabajás sobre literatura en teatro, hablábamos hace un rato de Taddeus, bueno, adaptaste Clarice Lispector, etc. ¿Cómo fue este trabajo de meterse con una autora, además, que sigue produciendo en torno a estos universos, además, ¿no? Bueno, a mí me parece que el universo de Mariana es súper interesante. Hay algo en su vínculo con el terror, ¿no? En el tipo de contacto con el género que ella tiene, muy particular y muy personal. Y creo que es un universo muy atractivo para actuar, ¿no? Desde lo que cuenta y cómo lo cuenta, ¿no? Y como también en el trabajo que estamos haciendo son todos textos que están en primera persona, voces de mujeres, que son cuentos de ella, de los peligros de fumar en la cama y las cosas que perdimos en el fuego. Y creo que hay algo de esas voces que son muy dignas de ser atravesadas por los cuerpos, ¿no? De atravesar los cuerpos, Claro. de quienes actuamos. Y la particularidad, ahí está Susana Pampín, está Ariel Farache, ¿no? Ariel Farace, Lisandro Uteda y Rocío Domínguez. Exacto. Y la particularidad de actuar en un cementerio, donde me imagino que se juegan otras cosas, ¿no? Definitivamente, hay algo de la inmersión en el espacio que es muy distinto, y hay algo del trabajo donde el espacio cumple un rol protagónico, ¿no? En la experiencia. También decimos que no es tanto un espectáculo, sino una experiencia donde espectadores y actores y actrices compartimos el mismo espacio, y ese espacio es un espacio que tiene una vida muy particular, está muy habitado, ¿no? Sí. Entonces hay algo de los cuerpos donde conviven en el mismo momento y en el mismo lugar los cuerpos de quienes actuamos con los espectadores, con los cuerpos muertos que nos rodean y con los cuerpos de los deudos también, que están en un estado particular de emoción cuando van a despedir o a visitar a sus seres queridos, y eso creo que es una parte de la experiencia que la gente que la hizo es algo que funciona en esos cuerpos y en esas emociones de una forma muy particular, ¿no? Claro, indudablemente. Además, me imagino que para ustedes, siempre ustedes los intérpretes dicen cada función es única. Acá debe ser mucho más único en el sentido de que debe haber energías inexplicables, ¿no? Que se juegan ahí, ¿no? Sí, definitivamente. Hay presencias nuevas cada vez, y al mismo tiempo hay algo de los actores que siempre tenemos algo de mediums, ¿no? Sí. Y en este caso hay algo del espacio que eso es muy elocuente, ¿no? Claro. Y también algo de lo que vos decís de lo imprevisible. Como vos decís, siempre el teatro tiene algo único e irrepetible, pero en este caso algo del espacio es imprevisible, ¿no? Claro, claro. Y Analía estuvo también presente, Mariana Enríquez, Sí. ¿no? ¿Y cómo fue eso? Porque en general, cuando se hacen obras de autores que no están, digo que no viven, bueno, hay una tensión que se evita. En estos casos, una linda tensión, me imagino, pero una tensión al fin de que esté la autora. Sí, fue maravilloso, porque Mariana siempre fue muy generosa, ¿no? En los con derechos. Sí, claro, digo, enseguida apoyó el proyecto. Pero sí, yo vengo trabajando con autoras Sí. vivas, y fueron experiencias muy gratificantes de ver a las autoras ver sus obras, Claro. ¿no? Y escuchar sus obras. Me pasó con Margot Glantz, de quien vengo a hacer el rastro, y con María Gainza, que hicimos el nervio óptico. Claro, claro. Y es muy particular cómo ellas escuchan de una manera nueva sus textos, Sí. ¿no? Hay algo donde que esté traspasado a otro lenguaje hace que ellas mismas puedan disfrutar de sus textos de otro modo, ¿no? Me parece que eso Sí. es interesante. Redescubrir incluso sentidos, que me imagino que es algo que también se da, ¿no? Los sentidos polisémicos, ¿no? Por ejemplo, en la obra de Mariana Enríquez uno encuentra
mitologías, encuentra tradiciones incluso muy antiguas, ¿no? Que se van dando en su obra. Pienso en Nuestra parte de noche, que Sí. quizás al ser una novela y una novela extensa y densa en el sentido de lo complejo y lo profundo que propone, se ve muy claramente. ¿Fue difícil traspasar, adaptar el lenguaje literario a lo teatral? No. No, porque hay algo donde la actuación encarna esos textos, o sea, no son cuerpos que relatan, sino que encarnan estos textos, pero los textos de Mariana ya tienen, creo, una fluidez muy grande, Sí. y el trabajo fue más de recortar. Hubo un trabajo de recortar donde también el espacio nos ayudó a hacer la adaptación de los textos. No solamente en cuanto a la edición, que es algo que a mí me gusta mucho, que es trabajar en el recorte de los textos, ¿no? En dónde va qué cosa y qué se entresaca muy de a palabras, sino también en cómo decir ciertas cosas, ¿no? Y me parece que ahí hay algo de correrse de un lugar macabro o truculento, ¿no? Donde el espacio nos obligó a tener una actitud, claro, más modesta con respecto. Ya hay algo del espacio que recarga esos textos y entonces todas las formas de nombrar, por ejemplo, los huesos, la sangre, todo eso está muy especialmente llevado a un lugar más sutil del que... O sea, no está reforzado eso para nada. Y eso nos lo dio el espacio, ¿no? Esa conciencia. Además, incluso el rebote del sonido en algunos espacios, ¿no? Según las fotos que vi, ¿no? En algunos lugares. Y el olor. Es muy impactante lo que sucede con el olor del cementerio. También lo que pasó fue que el proceso fue largo porque esto se presentó en el FIBA del año pasado y se presentó como un work in progress. Porque con pandemia hubo algo donde se podía hacer para muy poca gente. Entonces lo hicimos para 9 personas. Y a lo largo de este año seguimos haciendo ensayos para 4 personas, para 9 personas, en invierno, con lluvia, después de una lluvia. Y realmente cambia muchísimo el espacio, ¿no? Hay algo de las plantas, hay muchas plantas. Justo ahora hace poco leía a Cochia, ¿no? Y entonces pensaba en lo que él dice, Manuel Cochia, de la vida de las plantas y cómo crean su atmósfera, ¿no? Las plantas en el cementerio se adueñan del cementerio, ¿no? Y hay algo de la vegetación, de los olores, de los animales. Hay muchos pájaros en el cementerio. Sí, porque es una ciudad, digo, para los que no conocen el cementerio de la Chacarita, no es un cementerio, sino es una ciudad. Realmente, a diferencia de otros cementerios que son más acotados, digo, uno entra en una ciudad de los muertos, con todo lo particular que eso tiene. Y me imagino también que el trabajo, ahí hay movimiento, o sea, se van moviendo por diferentes espacios ¿cómo es? Es un recorrido, o sea, no es una obra que está quieta, es un recorrido donde, como te decía, actores y espectadores caminamos a la par y vamos recorriendo. Los trabajos se centran, hay estaciones y en cada estación donde nos detenemos, una actriz o actor encarna uno de estos textos. Hay algo del recorrido donde la mayoría de los textos suceden en el Panteón 6, que es el sexto panteón de Chacarita, que es muy grande y que tiene varios pisos subterráneos. Entonces... qué miedo, che. Sí, pero ¿sabes qué? Hay algo donde da miedo. Sí, miedo, pero sobre todo hay mucha emoción. Hay algo del vínculo. Claro. Hay un miedo que no es tan el miedo del bu, ¿no? Del grito o de... Es un miedo que tiene más que ver con el miedo de lo que no se sabe, de lo que no se puede nombrar. La propia muerte. Exactamente. Y me parece que eso hace que quienes estamos ahí nos enfrentemos cada vez con la idea imposible de la propia muerte y también con el recuerdo posible de los seres queridos o de lo que uno... de las pérdidas cercanas, ¿no? Va a haber que escribir un ensayo sobre lo que es hacer esta obra después, o un documental, algo, porque hay mucho para decir. Hay mucho para decir, sí, porque es una experiencia muy movilizadora, ¿no? Y el espacio es muy impactante, porque es un espacio de Chacarita también que tiene una arquitectura brutalista, una arquitecta
que es Ítala Fulvia, que fue una arquitecta, una mujer Sí, arquitecta ya, por en eso una llama la época atención, en la claro. cual eso era muy poco habitual, ¿no? Claro. Y próximamente vuelven a tener funciones, están por anunciar en los días siguientes cuándo es. En Sí. el Instagram, ¿no lo puede saber la Exacto, gente? ¿Cómo es sí. la cuenta de Es Instagram? Nada de Carne Sobre Nosotras, la cuenta de Instagram, y también hay un mail que es nada de carne sobre nos, @gmail.com, pero Instagram es lo más Lo más fácil, fácil. digamos, porque ahí pondremos todo. Ahí está. Nada de Sí. carne sobre nosotras. Bueno, vamos a ir. Veremos si vamos en grupo, ¿no? Porque a ver si nos asustamos un poco. Pero que me encantan estas propuestas y en un lugar como el cementerio de Chacarita. Analía, gracias. Gracias Un a vos. placer enorme.